Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. En estos últimos años hemos escuchado de políticos y famosos que parecían intocables y que no obstante, y a contramano de lo que uno se podía imaginar, han sido condenados públicamente como culpables por un tribunal judicial. Casos de corrupción, de organización de motines, de crímenes inimaginados. Estas personalidades públicas han sido sentenciados por el Poder Judicial. Algunos de ellos incluso han tenido que pasar tiempo en la cárcel. Algunos temen ir a la cárcel por los riesgos que implica estar dentro del lugar mismo, o sea, peligros de muerte, de amenaza, de ser injuriados por los otros presos. Está esto latente en todo momento. Pero tal vez la peor condena que viene es la posterior. Esto es una vez que sale uno de la cárcel. Y esto es por la condena pública. La sociedad lo va a señalar como un paria, un corrupto, un delincuente. Y probablemente nunca podrá limpiar su nombre de manera total. La vergüenza pública hará que esta persona se sienta incluso más culpable de lo que es luego de la sentencia ante el juicio. En el pasaje de hoy nos encontramos con una sentencia judicial de parte de Dios para contra la humanidad. Dice el pasaje que había uno semejante al Hijo de Hombre ejerciendo esta autoridad. Los eruditos se debaten quién podía ser este personaje y sin duda alguna cuando se habla del Hijo del Hombre lo primero que se nos viene a la mente es la persona de Jesucristo mismo. Pero luego en el versículo 15 dice que un ángel le da órdenes diciéndole mete tu hoz y ciega porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies está madura. Claro, Jesucristo no debería recibir órdenes de alguien inferior, de un ángel. Entonces, esto hace que dudemos si realmente Él es el Hijo del Hombre, quien está mencionado aquí. No obstante, vemos que en realidad el ángel no está actuando por decisión propia. O sea, no es el ángel mismo el quien da la orden. Esto es, la orden de cegar no viene de parte del ángel, sino que viene de parte del Padre, de Dios mismo. Por lo que el Hijo no recibe una orden del ángel, sino de Dios Padre. Y esta orden de cegar significa ni más ni menos que el juicio de Dios contra una tierra que se ha rebelado en contra de él. La humanidad ha ido madurando en pecado hasta llegar a su límite, su colmo, y al cumplirse los tiempos, el Padre decreta que el Hijo ejerza su autoridad para juzgar a esta humanidad. Vemos así entonces en los últimos versículos 19 y 20 el juicio de Dios ya en mano no solamente de su Hijo, sino de sus ángeles. Dice el versículo 19 y 20, el ángel lanzó su hoz afilada a la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo de 300 kilómetros. El juicio de Dios contra una humanidad corrompida no es un cuento de hadas, una historia de terror para aterrorizar a cristianos flojos e instarlos a que vivan de verdad su fe. El juicio de Dios es una verdad próxima a consumarse históricamente. Y esto es, todos estaremos delante del tribunal para rendir cuenta de nuestros actos, de nuestras obras y sobre todo de nuestra fe. Muchos creyentes viven esta vida sin tomar en cuenta estas palabras. Tal vez porque el juicio, esta palabra, este concepto nos parece muy lejano, o porque creemos que ya tenemos a Jesús, entonces no necesitamos tener miedo. Y en parte esto es verdad, no tenemos que tener miedo, porque como creyentes podemos reposar confiados en el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Cristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, nos ha redimido del peso de la culpa, de nuestras penas, de nuestros errores, de nuestros pecados ante Dios. Pero también cada cristiano debe meditar de su fe diariamente, revisarse a sí mismo y preguntarse, ¿son mis obras frutos de una fe real? ¿Realmente Cristo ha impactado mi vida de manera que vivo la fe activamente? ¿Puedo reposar confiadamente en mi Señor, mi abogado, ante el juicio divino, porque tengo certeza de salvación? Estas preguntas son difíciles de hacernos, pero necesarias ante la inminencia del juicio de Dios. Porque una vez que Dios dicta sentencia, no hay vuelta atrás. Los condenados serán echados al lagar de la eternidad sin Dios, continuamente sufriendo la consecuencia de haberse rebelado en contra de su Dios. Allí la vergüenza no será solamente temporal, sino total, eterna y máxima.
Pero aquí el mensaje de esperanza para los creyentes. Si Cristo es nuestro centro, nuestra mayor esperanza, nuestro mayor deleite ante nuestros ojos y corazón, nuestra prioridad. Si esto es así, alegrémonos, porque estamos preparados para estar ante el tribunal de Dios, listos para ser declarados como justos por la sangre de Cristo Jesús. Y prestos estamos a entrar al gozo eterno en los brazos del Padre por toda la eternidad. Amén.